No hay acta a disposición. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. A la Secretaría de la Comisión han llegado los siguientes documentos. Se dio cuenta hoy día en la sala de la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Se dio cuenta también en la sesión del Pleno de la mañana una urgencia calificada de simple para el proyecto de ley que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas, que es el que figura en la tabla de la presente sesión. Se ha enviado a la Comisión la copia, solo para efectos de conocimiento de la Comisión, de un oficio que la presidenta del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, magistrado Carola Quesada Álvarez, dirigió a la ministra de Justicia, señora Marcela Ríos, para efectos de pedir al Ejecutivo que dé cumplimiento al programa de gobierno Apruebo Dignidad en cuanto a adoptar políticas públicas o patrocinar iniciativas legislativas necesarias y conducentes para lograr que los juzgados de policía local superen su actual estado de precariedad institucional. Y en especial de esta manera se resguarde de manera efectiva el derecho de acceso a la justicia de toda la población de nuestro país. Se ha recibido además un oficio del Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile, por la cual solicitan a la Comisión que tenga a bien acoger dentro de sus prioridades las urgencias que esa institución mantiene en concreto con los funcionarios de planta categoría 2 de suboficiales y gendarmes, sometiendo a votación un proyecto de resolución que refleje esta problemática y que permita al Ejecutivo la toma de su conocimiento que se ha solicitado y poder concretarlo mediante un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República. En materia de documentos recibidos, también ha llegado una minuta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que recae sobre la indicación sustitutiva global que fue presentada por el gobierno y que modifica los textos legales en materia de ejecución de sanciones penales. En materia de asistencia, se ha confirmado vía correo electrónico la asistencia telemática a esta sesión del señor subsecretario de Justicia, junto a la asesora legislativa de la División Jurídica, señora Rocío González, y también un correo electrónico de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros, por el cual confirman que el señor Alfredo Martín, vicepresidente, participará de manera telemática. Y en materia de reemplazos, se han recibido un reemplazo del señor Diego Chalper por el señor Hugo Rey, del señor Leiva por el señor Tomás de Rementería y de la señorita Carol Cariola por la diputada señorita Daniela Serrano Salazar. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente Ilavaca. Lo primero es reiterar mi petición, mi contravención a lo que hemos discutido ya antes en esta misma comisión respecto de la necesidad de que la ministra de Justicia, que es la colegisladora, se haga presente, particularmente cuando tratamos materias de su ministerio. Esto para los que están presentes en reemplazo y no conocen lo que ha sido el debate largo de esta comisión, lo hemos discutido y se ha sometido a un acuerdo por el cual efectivamente se le invita a la ministra y ella puede, en definitiva, delegar en quien estime conveniente, acuerdo en el que yo no concurrí con mi voto, y me veo en la obligación, y así lo haré sesión tras sesión, de señalar la necesidad, incluso me permito señalar la conveniencia para la propia ministra, que entiendo que no está bien evaluada por el propio gobierno en su gestión. Me parece que podría aportarle a ella, y en cualquier caso, me parece a mí que es una obligación de la ministra, y así lo hago ver,
el concurrir a esta comisión y solo excepcionalmente, cuando haya algún motivo que lo justifique, enviar al subsecretario en su reemplazo. Lo segundo que quiero señalar respecto a la cuenta, señor presidente, es preguntarle su opinión, en este caso experta, porque usted, señor presidente, ha sido uno de los principales preocupados del tema de los juzgados de policía local, que lo hemos discutido incluso desde la legislatura pasada, la necesidad de ocuparnos de ese tema y de la falta de recursos, y usted ha sido un impulsor de esa iniciativa. Entonces yo entiendo que en la cuenta se entrega en el fondo una copia de una carta que va dirigida por la magistrada correspondiente a la ministra de Justicia. Sin embargo, le pregunto directamente a usted, que conoce al revés y al derecho esta materia, señor presidente, si esto no nos daría la oportunidad de hacer algo como comisión, sumarnos a esa iniciativa. En fin, no se me ocurre algo concreto, pero no me cabe la menor duda que a usted o al secretario se le pudiera ocurrir un mecanismo para el cual hacernos parte de esta carta de la que se nos informa, ¿cierto? Y poder insistir efectivamente en la necesidad de que haya políticas públicas y sobre todo que haya recursos para los juzgados de policía local. Eso es, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Giles. Respecto a lo primero, concordar con usted la importancia que tienen todos los ministros de Estado en su rol de colegisladores de participar en las diferentes sesiones. Pero tengo entendido, lo está verificando Secretaría, que para este caso en particular, respecto a este proyecto, la comisión habría decidido, y así está dentro del acta, invitar solamente al subsecretario. No me pregunte las razones porque no la desconozco. ¿Ya? Estoy contando lo que veo, de hecho, en la citación, pero comparto la posición final. Todos conocen mi postura respecto a la participación del colegislador dentro de este proceso, independientemente que también la comisión pueda invitar permanentemente a los subsecretarios para que sean parte de este proceso de discusión. Respecto a lo segundo, este es un tema de larga data, la situación que vive el juzgado de policía local, y esto es un tema profundo a debatir. Y yo creo que, y lo voy a proponer a la comisión, poder invitar a la ministra de Justicia para que nos exponga cuál es la postura en algún momento de sesión. Lo conversaremos con la presidenta titular, quien debería estar confeccionando la tabla para la próxima semana legislativa, para ver y tener esa oportunidad de conversar con la ministra sobre la postura del gobierno respecto a la modificación de los actuales juzgados de policía local. La situación en la cual trabajan en términos de infraestructura y esta doble dependencia de los juzgados de policía local entre los municipios y el Poder Judicial es un tema que efectivamente tengo entendido que viene en el programa también de gobierno, y sería interesante conocer, tal cual lo solicita la presidenta del Instituto de Juzgado de Policía Local, poder escuchar en definitiva lo que dice la ministra respecto a eso. Diputada Giles. Sobre el punto, presidente, gracias, le sugiero, si lo tiene bien, que pudiéramos informarle esa resolución a la magistrada que nos manda copia de la carta, para que ese organismo supiera que cayó en buenas manos su petición, digamos. Así será. Entonces, acordaríamos como comisión el poder invitar a la ministra de Justicia para que nos cuente respecto al desarrollo de las políticas que el gobierno tiene pensado en materia de juzgado de policía local. ¿Sí? Ya. Estupendo. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Puntos varios? ¿Puntos varios? Ya. Por terminada la cuenta. La presente sesión tiene como objeto continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que suprime o modifica la intervención de los notarios en trámite, actuaciones o gestiones determinadas por el boletín 13.535-07 con urgencia determinada como simple. A esta sesión se ha invitado el señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, que se encuentra conectado vía telemática. Lo saludamos, señor subsecretario. Y también se encuentra don Alfredo Martín, que es el vicepresidente de la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile. Así que también bienvenido, don Alfredo. ¿Ya? Y
hoy día corresponde analizar el artículo 15 nuevo de la indicación de los señores diputados Andrés Longton y Jorge Alessandri y los diferentes acuerdos de la mesa técnica del 18 de noviembre. ¿Ya? Señor secretario. El presidente, en la última sesión, al final de ella, se presentó una indicación por los señores Longton y Alessandri, destinada a incorporar un artículo 15 nuevo que tenía por propósito sustituir el inciso primero del artículo 20 de la ley 18.101 sobre normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos. En ese artículo 20 se proponía sustituir la expresión serán autorizadas por podrán autorizarse. Respecto de esta propuesta, cuya discusión alcanzó solo a iniciarse en la sesión del 9 de noviembre, hay una opinión de la mesa técnica que está en el comparado que recibieron, que es un comparado que solo tiene una página, en la que señala que sin perjuicio de no existir reparo respecto al objetivo de la indicación, el cual es resaltar el carácter consensual del contrato de arrendamiento, la mayoría de la mesa estima que la modificación propuesta podría provocar efectos no deseados respecto de la aplicación del procedimiento monitorio introducido en la ley número 18.101 por la ley 461, sobre todo considerando las asimetrías de información que afectan a quienes normalmente celebran estos contratos. Y en virtud de ese razonamiento, la mayoría de los integrantes de la mesa técnica proponen rechazar la indicación de los señores Longton y Alessandri. Sí. Ofrezco la palabra sobre el punto. No. Presidente, Diputado. sí, yo lamento no Soto. ser los autores de la indicación. Sí, sí, lo lamento porque tenemos que pronunciarnos, y de verdad lo es un sentimiento profundo, porque tenemos que pronunciarnos sobre una indicación de ellos y no están para defenderlas, pero como hay que resolver, presidente, y la comisión técnica donde están todos los asesores representados de todos los parlamentarios, y que recomienda no aprobarla, yo le sugiero que pida la unanimidad para rechazarla, presidente. No hay unanimidad, colegas, tenemos que votar. Lamentablemente, no sé si es que habrá, en realidad no lamentablemente, ¿existirá alguien que quiera defender la indicación propuesta? Señor secretario, en votación. Bien, vamos a tomar la votación de la indicación de los señores Longton y Alessandri para sustituir la expresión serán autorizadas por podrán autorizarse en el inciso primero del artículo 20 de la ley 18.101. Secretario, antes de entrar en la votación, a mí me preocupa algo y dice relación con lo que dice la mesa técnica y me gustaría poder conversarlo con ambos diputados y veamos la posibilidad de que puedan entrar. Quiero postergar esta votación, colega, en particular. ¿Por qué razón? Porque cuando introducimos en esta misma comisión las modificaciones y creamos este procedimiento monitorio de la ley 21.461, que fue un proyecto transversal, donde también trabajaron el diputado Alessandri, estuvo el diputado Fuenzalida, etcétera, y otros, y por falta de información no quiero que tengamos las aprensiones que nos dice la mesa técnica. La mesa técnica dice que esta modificación podría traer algún tipo de problemas para este tema, y por eso me gustaría escuchar a los dos diputados, o uno por lo menos de los diputados patrocinantes de esto antes que lo sometamos a votación. Sí, diputado Sánchez. Muchas gracias. No, una pregunta nada más. ¿Cuántos artículos nos quedan por votar en este proyecto de ley? Aparte de esta indicación, solo 3 artículos. Sí, ya, esto bueno. Presidente. Lo vamos a dejar para el final. Diputado Inter. Ah, ya, pero inmediatamente después del sí, último viene este, exacto. porque ya llevamos varios Sí, sí, meses, no, sí. hay una recomendación de la mesa Sí, técnica, o sea, exacto. están las condiciones para que cada uno se forme su criterio. No, absolutamente. Sí, un tema de respeto a los colegas, porque en definitiva ellos también son parte de la discusión de la otra ley, entonces
Pasemos entonces a la siguiente, señor secretario. Presidente, mire, yo recuerdo perfectamente el debate que se hizo respecto al procedimiento monitorio de arrendamiento. Y la discusión tuvo lugar porque se le dio un procedimiento express a los arrendatarios, perdón, a los arrendadores que tenían arrendatarios incumplidores que se aprovechaban del sistema lento a nivel judicial para poder obtener una restitución, y se le creó un procedimiento express, que si uno cuenta los plazos, prácticamente en un mes y fracción, un arrendador puede expulsar de su vivienda a un arrendatario que es incumplidor. Pero el requisito básico para que pueda operar el procedimiento monitorio era que fuera por escrito y con la firma autorizada ante notario, porque de esa manera existía una constancia fehaciente de los términos del contrato, la renta de arrendamiento, la forma de pago. Y evidentemente esa certeza en las obligaciones y en su incumplimiento es la que justificaba el procedimiento monitorio. Ahora, cuando uno cambia la expresión de la ley y dice podrán autorizarse ante notario para justificar este procedimiento, deja abierta la puerta para que los contratos de arrendamiento celebrados vía consensual, es decir, no por escrito, también den lugar a un procedimiento monitorio. Y eso es lo que se puede estar generando a partir de este cambio en la ley. Si es así, sería claramente un retroceso, porque hay empresas que son empresas multifamily que construyen edificios completos para arrendar, tienen contratos de adhesión y a la gente se lo hacen firmar prácticamente sin leer las cláusulas. Y más todavía se agravaría ese proceso si es que se hace solamente por vía consensual. Por eso, presidente, yo creo que estamos escapándonos del rol de este proyecto. Me ha pedido la palabra el señor subsecretario, y de ahí le damos la palabra al diputado Benavente. Señor subsecretario. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Lamentablemente no pudimos estar con usted allá presencialmente debido a las distintas dificultades que hay en las carreteras, entre otras cosas, pero bueno, pudimos conectarnos y preferimos hacerlo acá de forma más y poder estar a tiempo y no llegar tarde a la sesión. Respecto a lo que planteaban en cuanto al artículo 15, que es la indicación del diputado Longton, el principal problema que se genera es que actualmente en el artículo 20 la norma es que serán las firmas de los contratantes tienen que ser autorizadas ante notario. Es una obligación. Y en ese sentido, lo que hace la indicación es dejarlo facultativamente. Y eso se contradice con lo que sigue en el artículo 20, que señala que los contratos que estén autorizados ante notario son aquellos que pueden utilizar el procedimiento monitorio para resolver las disputas que existan respecto a estos contratos. Entonces, lo que veía la mesa técnica tiene que ver con que efectivamente lo que hace la indicación es desnotarizar uno de los trámites. Sin embargo, al poner la posibilidad de que se suscriban ante notario, creemos que al momento en que las personas vayan a contratar, muy probablemente, como ya no tienen la obligación, van a tener que, no lo van a hacer ante notario, y con eso van a quedar fuera de la posibilidad de utilizar el procedimiento monitorio. Entonces, ese es el problema que tiene la indicación, que genera un efecto positivo, podríamos decirlo, que desnotariza un trámite, pero el efecto negativo es que eventualmente mucha gente no va a tener la información suficiente al momento de suscribir su contrato, y eso va a implicar que van a quedar con un procedimiento, van a tener que utilizar el procedimiento general para resolver sus controversias respecto al contrato de arrendamiento, y no el procedimiento monitorio que fue recientemente creado por el legislador el 30 de junio de este año para resolver precisamente, o mejor dicho, agilizar las disputas en cuanto a los contratos de arrendamiento. Entonces, ahí se genera una distorsión, y por eso la mesa técnica sugiere rechazar la indicación, entendiendo que va en el sentido correcto, pero puede generar este efecto no deseado con una propia ley que se ha aprobado recientemente en el Congreso. Sí, muy claro, señor subsecretario. No sé, diputado Benavente, usted tenía la palabra. Una precisión nomás, el contrato de arriendo siempre es consensual. Ojo, siempre.
esté o no por escrito. Que esté por escrito es un tema de prueba, pero un contrato de arrendo basta que yo le entregue ese punto. Y por lo que entendemos acá, al parecer, porque como está redactada la indicación, pareciera ser que yo, para acogerme al procedimiento monitorio, el contrato tiene, o sea, lo que dice la ley, para acogerme al procedimiento monitorio, el contrato tiene que estar con las firmas autorizadas ante notario. Así es. Con la indicación que puede estar con una facultad, ¿no? Entonces, esa es la prevención, digamos, y yo creo que aquí tenemos al autor para que nos explique la indicación. Diputado Lonton. Gracias, presidente. Sí, por su intermedio, el diputado Benavente acaba de interpretar muy claramente lo que pretende la indicación. La indicación pretende de que hoy día deje de ocurrir lo que está ocurriendo en los tribunales, que es que todos los contratos de arrendamiento se está exigiendo que sean autorizados ante notario. No los monitores, no solamente los monitorios. Esta indicación no modifica que los procedimientos monitorios, los contratos deban ser autorizados ante notario. Eso queda. Pero para la interpretación que le están dando los tribunales es que todos los contratos que son consensuales, de acuerdo al Código Civil, que no necesitan ser autorizados ante notario, sean autorizados ante notario. Entonces, súper simple. La indicación clarifica de que los contratos pueden ser o no ser autorizados ante notario, pero los monitorios necesariamente tienen que ir autorizados ante notario. Porque, repito una vez más, hoy día los tribunales, de acuerdo a esta norma, interpretan de que todos los contratos de arrendamiento tienen que estar autorizados ante notario. Eso es lo que está ocurriendo hoy día en la práctica a propósito de la aplicación de esta misma ley. Entonces, es solamente para mayor comprensión, que es la misma intención que le quiso dar el legislador, donde usted estuvo, presidente, discutiendo este proyecto, de que la intención era que los contratos, cuando hay un procedimiento monitorio, sean exigidos, autorizados ante notario, obviamente porque tiene que haber una veracidad clara respecto a el arrendador, y que obviamente es el propietario del inmueble, sobre todo porque es un procedimiento monitorio corto, de fácil resolución, y eso exige mayor certeza, sobre todo desde el punto de vista de cómo está realizado el contrato. Eso. Ya. Yo creo que el debate está claro. Tanto el subsecretario como el diputado Lonton han dejado también expuestos los puntos y lo vamos a someter a votación. Bien, se pone en votación la... Diputado Lonton, estamos en votación. Perdón, sí, lo que pasa es que para poder quizás resolver de mejor manera la indicación y que quede claro que no afecta las demandas monitorias, es que en el punto seguido, después de que dice respecto del cual recaiga el contrato, yo en vez de estos, que no incorpora la indicación, le pondría los. Porque al decir los contratos autorizados ante notario constituirán un antecedente suficiente para ejercer la demanda monitoria, sí. Queda claro de que en los procedimientos monitorios tiene que ser autorizado ante notario, y que los contratos por regla general no deberían ser autorizados ante notario de arrendamiento. No sé si queda claro, presidente. La indicación ya fue presentada y esto ya fue discutido. Nosotros lo que solicitamos que lo discutiera la mesa técnica, ya fue discutido por la mesa técnica, y la recomendación de la mesa técnica que no, o sea, sin perjuicio de no existir reparo respecto al objetivo de la indicación, el cual es resaltar el carácter consensual del contrato de arrendamiento. La mayoría de la mesa estima que la modificación propuesta podría provocar efectos no deseados respecto a la aplicación del procedimiento monitorio. Sí. Diputado Soto. Sí, presidente, lo que pasa es que estamos desnaturalizando el debate, porque este proyecto trata de suprimir o modificar la intervención de notario en trámites, actuaciones o gestiones determinadas. Lo que estamos haciendo en cada votación es suprimir trámites de notario innecesarios. Y hoy día nos quieren invitar a un debate que es legítimo, que es sobre cómo funciona la ley 18.101, que establece un procedimiento monitorio de arrendamiento. Nos invocan una jurisprudencia en tribunales que hablaría de algunas contradicciones sobre que no opera bien el juicio de arrendamiento, pero yo me pregunto qué tiene que ver con la materia de esta discusión. No tiene nada que ver. Si hubiera tenido que ver, lo habríamos visto en la etapa previa, habríamos escuchado expertos, habríamos preguntado a los tribunales si esto se puede hacer o si se necesita.
Pero como no lo ha sido, porque excede los márgenes de esto, yo le pido simplemente que votemos, presidente, tal como usted lo está tratando de hacer. Gracias, presidente. Señor secretario, le entrego a usted la palabra para mejor resolver. Gracias, señor presidente. La indicación original, la que está firmada por los señores Longton y Alessandri, contenía ambos elementos que se han puesto sobre la mesa en este minuto, que es la... Señor Longton. La indicación original que está firmada por los señores Longton y Alessandri contiene los dos elementos, el que figura en este comparado, que es la sustitución de serán autorizadas por la expresión podrán autorizarse, y el reemplazo del vocablo estos por el artículo los a continuación del punto seguido. Por lo tanto, lo que se pone en votación es la indicación completa con esos dos elementos. No, no lo dice, fue una omisión del comparado, pero la indicación firmada está escaneada. ¿Se lo voy a mandar a Fernando para que lo publique? Bien, se pone en votación la indicación que incorpora este artículo 15 nuevo que se ha debatido. Señor Alessandri. Señor Benavente. Señora Giles. Señor de Rementería. Señor Longton. A favor. Señora Catalina Pérez. Señor Sánchez. Señor secretario, yo considero que suena razonable esto. Si es que efectivamente se está produciendo un problema en tribunales, bueno, estamos llamados a resolverlo, así que yo voto a favor. Muchas gracias. Señor Hugo Rey. Señor Soto. Señor secretario, hay una recomendación técnica que es clara a no aprobar esta indicación. No se ha producido nunca el debate sobre si es efectivo que hay problema en tribunales. Me gustaría conocerlo, pero no tengo ningún antecedente al respecto. Y además es una indicación que el Ejecutivo también hace reparo. Por lo tanto, me veo obligado a votar en contra. Señor Winter. Señora Serrano. En contra. Señor Ilavaca. ¿Algún diputado o diputada presente que no haya emitido su voto? Hay 4 votos por la afirmativa y 5 votos por la negativa. Rechazado. Pasamos al artículo 13 de la ley 19.000. No, cambiamos de... En Sí, ese comparado... el artículo 13 que corresponde al artículo 16 nuevo. Así es, eso es. 13 de la ley 19.880 que corresponde a la indicación número 16, artículo 16 nuevo. Señor secretario, para dar lectura al artículo. Está sin micrófono. El Ejecutivo ha formulado una indicación para incorporar un artículo 16 nuevo, por el cual se modifica el artículo 13 de la ley número 19.880 que establece la base de procedimientos administrativos. El inciso segundo que pretende incorporar dice: las funcionarias y los funcionarios de la Administración no podrán exigir la presentación de autorizaciones notariales de firmas en documentos otorgados en soporte de papel o electrónico, salvo que dicha autorización sea expresamente requerida por mandato legal o reglamentario. Continúa señalando: no procederá a la exigencia de la autorización notarial de firma
en el caso de documentos en soporte electrónico suscritos mediante firma electrónica avanzada, salvo que la ley requiera especialmente la autorización notarial. Respecto de este artículo 16 nuevo, la mesa técnica ha sugerido por mayoría aprobarla, pero de manera dividida. Proponen aprobar la primera oración, la que figura hasta el punto seguido, y proponen de manera unánime eliminar la segunda parte de este inciso. Por favor, señor secretario, pueda... Sí, la parte que la mesa técnica propone aprobar es la que dice: las funcionarias y los funcionarios de la administración no podrán exigir la presentación de autorizaciones notariales de firmas en documentos otorgados en soporte de papel o electrónico, salvo que dicha autorización sea expresamente requerida por mandato legal o reglamentario. Punto aparte. Ahí terminaría la parte que proponen aprobar. Así es. Ofrezco la palabra sobre el punto. ¿Existiría alguna duda? Señor subsecretario. Presidente, por su intermedio, muchas gracias. Dos cosas solamente. Lo primero es que esta es una de las normas generales que consideramos que puede tener un efecto práctico bien importante para la ciudadanía, ya que actualmente, lamentablemente, en la práctica de la administración pública, generalmente ocurre que se solicitan distintos documentos autorizados ante notario o firmados por notario que no se encuentran de aquellos documentos que la ley requiera que sean necesarios para formalizar algún trámite ante la administración pública. Y precisamente por eso se hace en las indicaciones que incorporamos, se hace esta indicación que incorpora este artículo al artículo 13 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, que es la Ley 19.880, con el objeto de dejar bien claro a la administración pública que no se pueden solicitar trámites con formalidades distintas a las que expresamente señala la ley, y tratar de con esto ir generando un efecto práctico que permita que la ciudadanía pueda realizar de mejor manera, de forma más ágil y sus trámites ante la administración. Y estamos perfectamente de acuerdo con lo que resolvió la mesa técnica en el sentido de acotar la incorporación, que sería hasta el punto seguido que leyó el señor secretario, ya que efectivamente la otra parte podía ser un poco confusa o podía generar discusiones innecesarias. Muchas gracias, señor subsecretario. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría solicitarle por su intermedio al subsecretario que nos pueda explicar de mejor manera cuáles serían esos conflictos que señala la mesa técnica podrían suscitarse con la segunda parte del párrafo propuesto, porque me surge la curiosidad, la verdad no sé cuál sería el problema. Efectivamente resulta un poco extraño que se pida la autorización notarial de firma suscritas por firma electrónica avanzada. O sea, ¿cómo, quizás estoy pecando ignorante aquí en algo, pero cómo autorizas notarialmente una firma electrónica avanzada? Me surge como medio extraño, no sé si esto es algo que ya está resuelto y por redundancia habría que sacarlo de aquí de esta norma, pero en principio me parece algo de sentido común en esa parte, y por eso me gustaría saber si es que el subsecretario podría comentarnos un poquito más cuál fue el análisis que hizo la mesa técnica en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Ofrezco la palabra. Antes de entregarle la palabra al subsecretario, ¿existirá alguna otra duda? Señor subsecretario. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, tal como señala el diputado Sánchez, era una cuestión de sentido común. Efectivamente, en la práctica lo que ocurría es que muchas veces se llevaba un documento con firma electrónica avanzada, y a ese documento en algunos casos teníamos antecedentes de que la administración le solicitaba que fuera a autorizar su firma ante notario a ese documento que tenía una firma electrónica avanzada. Entonces, lo que hacía la indicación era tratar de dejar muy claro que eso era una práctica antijurídica que no tenía sentido a todas luces, pero efectivamente es redundante, está contenido en el punto anterior, porque en el punto anterior lo que se señala es que si hay un trámite que
requiere de autorización notarial por ley, solo esos trámites son los que puede pedir la administración pública y por ende la segunda parte era redundante y no tenía mayor sentido y eso fue lo que hizo ver la mesa técnica y por lo mismo nosotros consideramos que era adecuado que quedara fuera. Muchas gracias, señor subsecretario. Voy a proponer a la comisión que podamos votar entonces la primera parte de la indicación hasta el punto seguido, reglamentario, y en una segunda votación la parte que la mesa técnica acuerda eliminar. ¿Ya? Voy a someter esas dos votaciones. Presidente. Diputado Soto. Sí, yo entiendo la propuesta que hace la mesa técnica y la comparto porque en realidad la administración pública, cuando necesita recibir solicitudes de los ciudadanos y ciudadanas para postular a cualquier clase de beneficio, tienen la inclinación a colocar exigencias que implican que las personas acrediten mediante autorizaciones notariales circunstancias que son del todo evidentes o están incluso comprobadas al interior de los mismos servicios. Y hay un ejemplo claro de solicitudes donde se pide que se acredite la calidad de soltero, donde se exige que se acredite por declaración jurada los ingresos, en fin. Y esta norma lo que hace es impedir esa distorsión que produce la administración pública al exigir ahora que los trámites notariales sean solo aquellos autorizados por la ley o por un reglamento. Y me parece que eso pone fin a la distorsión que ha existido. Sin embargo, me gustaría consultarle al subsecretario con mayor claridad en qué situación quedan los documentos electrónicos que pueden ser suscritos por notarios bajo lo que se denomina firma electrónica avanzada. Si es posible exigirlos o no. ¿Y cuál va a ser el régimen respecto de ello? Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Señor subsecretario. La ley de transformación digital de los procedimientos administrativos no lo exige. Presidente, por su intermedio, entendemos que la administración no debería, con esta indicación, solicitar ningún trámite que no sea firmado ante notario, que no sea aquellos que expresamente la ley o el reglamento o un reglamento establezca. Y lo mismo debiera ocurrir con las normas, o sea, no está debidamente regulado aquello de la firma electrónica avanzada y es parte de lo que se está discutiendo en ese proyecto de ley, pero debiera tener una norma espejo para aquello. No debiera exigirlo, por decirlo de alguna manera. Ya, muchas gracias, señor subsecretario. Para poder simplificar un poco la votación, vamos a presentar una indicación que solamente se va a hacer cargo de la primera parte, recogiendo el acuerdo de la mesa técnica. ¿Ya? Entonces, si es que se vota a favor de esta indicación, se caería la indicación del Ejecutivo. ¿Ya? Sí, la indicación va desde las funcionarias hasta mandato legal o reglamentario, hasta el punto seguido. ¿Ya? Para que se cae la... Exacto. Señor secretario. Bien. Se pone en votación la indicación que ha suscrito el señor Ilavaca y que los demás integrantes de la comisión deseen suscribir, que acoge parcialmente la indicación del Ejecutivo solamente en cuanto a su primera oración. Bien. Señor Alessandri, ¿cómo vota? Señor Benavente. Señora Giles. Señor de Rementería. Señor Longton. Señora Catalina Pérez. Señor Sánchez. A favor, con la única prevención, que lo comentábamos acá con nuestros colegas, que hace referencia a las y los funcionarios es redundante y que en todas aquellas partes en el resto del cuerpo legal que diga solo los funcionarios, entendamos que se refiere tanto a hombres como a mujeres. No vaya a ser que generemos aquí problemas absurdos y innecesarios. Señor Rey. A favor. Señor Soto. A favor.
Señor Winter. Señora Daniela Serrano. A favor. Señor Ilavaca. A favor. Bien, se ha aprobado por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado. ¿Por la misma votación? Por la misma votación se entiende rechazar la indicación del Ejecutivo. Pasamos entonces al artículo 17 nuevo. El artículo 17 nuevo corresponde a una indicación del gobierno para incorporar un artículo que señala lo siguiente. Artículo 17. En todos aquellos casos en que la normativa legal y reglamentaria vigente requiera que las firmas de los otorgantes de un determinado acto jurídico deban ser autorizadas ante notario, sea como solemnidad del acto o como requisito para hacerlo oponible ante terceros o para cualquier otro efecto legal, dicho requisito o solemnidad se entenderá cumplido por el solo hecho de que el acto conste en un documento electrónico suscrito por el otorgante o las partes, según corresponda, con firma electrónica avanzada y fechado electrónico. Los organismos del Estado podrán implementar plataformas electrónicas que permitan a los usuarios operar a través de medios electrónicos para estos fines. Dichas plataformas electrónicas deberán permitir acreditar fehacientemente la fecha de otorgamiento de la respectiva actuación y la identidad de él o los otorgantes, de conformidad con lo previsto en la Ley número 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Señor presidente, respecto de esta indicación, la mesa técnica no alcanzó acuerdo, ni favorable ni desfavorable, y una parte de esa mesa técnica se inclina por aprobar la propuesta con enmiendas tendientes a clarificar los alcances de la misma. Y estas enmiendas se traducen en un texto, en una propuesta alternativa que señala lo siguiente. La propuesta alternativa es la que figura en la quinta columna del documento que tienen a la vista, en la página 3 del comparado. No, esa es la propuesta técnica y si es que hay algún parlamentario que quiera suscribir esa propuesta de la mesa técnica, firma la indicación. Sí, no, lo que sucede es que tal cual hemos estado operando en toda la tramitación de este proyecto y en el proyecto también de protección de datos, existe en la línea del proyecto de ley indicaciones, pero además hemos establecido que esta mesa técnica trabaje y haga propuestas, ¿ya? Y esas propuestas se traducen en propuestas de indicaciones que en el caso del debate de cada uno de los artículos parlamentarios las suscriben. Exacto. Así es. No, está en la propuesta también, y que nos hicimos una propuesta de indicación que la suscribimos varios diputados. Sí, perdón. Tengo una propuesta, presidente. ¿Por qué no avanzamos primero con el artículo 18, que hay un acuerdo de la mesa técnica, y dejamos este... No, si quedan dos artículos, pero el 18 hay acuerdo mayoritario en la mesa técnica, y en este artículo 17 llegó una petición, por lo que estoy viendo por escrito, de don Alfredo Martán, que está presente, que no sería malo escucharlo, digamos. No, bueno, como quieran, si yo un asunto de rapidez y cerramos la discusión. Okay. A ver, diputados, vamos a llevar en orden la discusión. La discusión dice relación con el artículo 17. Escuchemos la propuesta de la mesa técnica que va a desarrollar el señor secretario. El próximo artículo no tiene mayor discusión ni debate y lo debatiremos en su momento. Señor secretario, por favor, lea la propuesta alternativa que nos presenta la mesa técnica. Colegas, vamos a entregarle la oportunidad también para que intervenga. Vamos a seguir la discusión. Esta comisión le ha dado la oportunidad a todos, aquellas personas que están invitadas, que puedan ser escuchados y van a ser escuchados. Ya, señor secretario, por favor, colegas,
Colega, ya. La propuesta alternativa, apoyada por una parte de la mesa técnica, señala lo siguiente. Artículo 17. En todos aquellos casos en que la normativa legal y reglamentaria vigente requiera que un notario autorice la firma estampada en un documento privado, también se podrá cumplir con dicha formalidad por el solo hecho de que el acto conste en un documento electrónico suscrito por el otorgante o las partes, según corresponda, con firma electrónica avanzada y fechado electrónico. Por tanto, no quedan comprendidos en esta disposición aquellos actos en que, en lugar de requerir autorización por notario de firma estampada en un documento privado, la normativa legal o reglamentaria exija la comparecencia ante notario para su otorgamiento. Y el inciso segundo de la propuesta de la mesa técnica es idéntico al artículo segundo de la propuesta del Ejecutivo. Ya. Señor, le vamos a entregar la palabra también, ya que ha sido invitado también don Alfredo Martín y después al señor subsecretario. Presidente, don Alfredo. Presidente. Escuchemos primero a... Es que lo que pasa es que yo quiero objetar esa decisión porque no la conozco. No sé cuándo aprobamos. Si hay un acuerdo, me gustaría conocerlo, porque estamos hoy día regulando una industria y está el presidente de la asociación gremial de los dueños de esa industria, y a ese le quiere dar la palabra en medio del debate de votación. Los debates donde comparecen los afectados, donde comparecen los expertos, donde se hace audiencias públicas para conocer la opinión de todos, es previo a la votación. La votación es un acto soberano que no puede ser interferido. Sí, pero, que sea pero colega, esto está... me gustaría conocer el acuerdo, porque es súper anómalo que tengamos la presencia de los interesados. Sí, pero colega, en la regulación de... colega, está dentro de la invitación, está invitado, está en la tabla de la comisión que preparó la presidenta y por lo tanto yo pediría que en cumplimiento a lo que ya existe lo vamos a escuchar, ¿ya? Y de ahí soberanamente cada uno de nosotros tomará la decisión que corresponda. Señor Alfredo Martín, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Junto con saludarlo, quisiera saludar por su intermedio a las señoras y señores parlamentarios integrantes de esta comisión, al señor subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, asesores que se encuentran presentes, al señor secretario de la comisión, y expresar nuestro reconocimiento por ser escuchado nuevamente, en especial a lo que se refiere a la indicación presentada en orden a agregar un nuevo artículo 17, artículo que no se conocía cuando nosotros fuimos invitados a comparecer la primera vez. El referido artículo 17 que se propone reproduce en su origen el sentido y alcance de lo que fuera propuesto en el proyecto que modifica la Ley de Firma Electrónica Avanzada, esto es la Ley 19.799, actualmente en tercer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Lo que se explicó en nuestra presentación anterior y que por estar en conocimiento de esta honorable comisión, obviamente omitiré referirme en detalle a ello. Solo estimo necesario recordar que ese proyecto que modificaba la Ley de Firma Electrónica Avanzada establecía en un artículo, en todos aquellos casos en que el ordenamiento jurídico requiera que las firmas de los otorgantes de un determinado acto jurídico sean autorizadas ante notario, se entenderá cumplida dicha solemnidad para todos los efectos jurídicos por el solo hecho que el acto conste en un documento electrónico suscrito por el otorgante o las partes según corresponda, con firma electrónica avanzada y sellado a tiempo. Podemos ver que el artículo propuesto como indicación tiene prácticamente la misma composición del artículo que hoy día se está discutiendo en este tercer trámite constitucional. Entonces, la idea central es exactamente la misma. Agrega esta indicación que el Estado o los organismos del Estado podrán implementar plataformas electrónicas que permitan a los usuarios operar a través de medios electrónicos para estos fines. Solo como una inquietud, señor presidente, me permito manifestar que si los organismos del Estado hacen uso de esta facultad o derecho, esto evidentemente representará un gasto para el fisco, porque tiene que implementar las plataformas, operarlas y mantenerlas. Gasto que no está dimensionado ni explicado en la propuesta, y entonces algo que hoy tiene costo cero para el Estado pasaría a tener un costo que hoy día desconocemos. Dicho lo anterior y refiriéndome al fondo de la indicación, me permito señalar que se trata de una disposición genérica
y de extraordinaria amplitud, que busca establecer la total equivalencia de los documentos electrónicos suscritos con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo con todas aquellas actuaciones e instrumentos autorizados por notario, en lo que solo pareciera ser necesario acreditar la identidad de las personas y determinar una fecha, sin entrar a considerar otros importantes aspectos que deben concurrir para asegurar una contratación segura y válida jurídicamente, como paso a explicar. Tampoco la norma hace una categorización de los actos y contratos privados, colocándolos en un plano de igualdad, aquellos actos que se refieren a hechos propios con aquellos que tienen efectos en derechos de terceros, efectos patrimoniales e incluso actos de familia. Al efecto, estimamos que la equivalencia que se busca no resulta procedente, dado que la tecnología es un medio, la fe pública y la seguridad y certeza jurídica son bienes jurídicos y un fin por sí mismo. El hacer equivalente un documento firmado electrónicamente con sellado de tiempo a un documento que emana de una actuación notarial, obviamente merece reparos de fondo. La seguridad de los actos y contratos, esto es su seguridad jurídica, descansa en 4 pilares básicos. 1. Acreditar fehacientemente la identidad de una persona, lo que no se logra con la sola mediación de la firma electrónica, ya que sabemos que cualquier persona que tenga el dispositivo electrónico y conozca la clave privada, obtenida de buena o mala manera, puede firmar por otra. También hemos sido testigos de que se pueden usar indebidamente huellas digitales y hasta reconocimientos faciales, como se ha comprobado y ha sido informado por la prensa no en pocas ocasiones. Una cosa es la identidad real y otra cosa es la identidad digital, ya que la firma electrónica avanzada solo puede acreditar que un determinado documento se firmó utilizando el dispositivo con la clave correcta, pero no puede determinar quién realmente utilizó dicho dispositivo. En esta materia hay que tener especial consideración la diferencia que hay entre la firma electrónica que realizan las instituciones o quienes pertenecen a instituciones públicas que aquellos que son meramente privados. La segunda cosa, una voluntad libre. La firma electrónica no es capaz de determinar que la persona está manifestando su voluntad de manera libre y sin presión alguna, lo que ninguna plataforma tecnológica, por lo menos hasta hoy, podría asegurar. El tercero, capacidad para entender los efectos de un acto contrario. La firma electrónica no podrá determinar si la persona tiene plena capacidad cognitiva para entender el acto contrato que está suscribiendo o los efectos que este acto o contrato tiene, o que dicha persona se encuentre privada temporalmente o permanentemente de las facultades mentales cognitivas para ello. Y cuarto, control de legalidad del documento. Esto es que el documento que se suscribe se ajusta a la legislación y o reglamentación vigente. No hay forma que la firma electrónica avanzada pueda realizar un control de legalidad, ya que en este sentido hay que tener total claridad que las empresas certificadoras no participan de modo alguno en el control del contenido de un determinado documento, a diferencia del notario que sí realiza un control de legalidad, pues así se lo exige el principio de legalidad notarial que nos rige. Finalmente, el dispositivo electrónico tampoco podrá reemplazar una importante función notarial en el campo de los actos y contratos, como lo es la orientación, la configuración de los instrumentos y la prevención que una persona pueda ser víctima de un ardid que, fundamentado en la astucia, esté destinado a defraudarla, considerando especialmente el caso de muchos adultos mayores y de las personas más vulnerables. Dicho lo anterior, también es necesario, por otra parte, mencionar que nos encontramos con una propuesta que puede generar un claro perjuicio fiscal, ya que no hay referencia alguna a cómo las actuaciones realizadas con firma electrónica avanzada quedarán sujetas a la vigilancia en el pago de los impuestos en todos aquellos actos o contratos afectos a dicho pago, tales como letras, pagarés, mutuos, reconocimientos de deuda, compraventas de vehículos y otros. En este aspecto, es absolutamente necesario, señor presidente, tener presente que los notarios tenemos la obligación legal
de vigilar el pago de los impuestos que gravan los actos o contratos que autorizamos. E incluso somos solidariamente responsables del pago de aquellos impuestos que no fueron pagados. Lo anterior, desde luego, no ocurre con las empresas certificadoras, que no tienen dichas obligaciones. En esta materia, solo quisiera traer a colación, señor presidente, que los notarios, sin considerar a los conservadores, recaudamos, enteramos o vigilamos el pago de impuestos de varios millones de dólares anualmente. Otra situación preocupante se da con el hecho que las empresas certificadoras no son sujetos obligados ante la unidad de análisis financiera para informar operaciones sospechosas y cuidado, y que tienen por objeto prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, como sí son los notarios, que gracias a esta labor informativa y reservada se han podido detectar e investigar numerosas situaciones irregulares que se vinculan con esta delicada materia. Hablemos nada más que el caso de las compraventas de vehículos. La otra situación que también se podría ver afectada es aquella que se da en el ámbito de la aplicación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, ya que los notarios debemos estar enrolados para consultar dicho registro y vigilar la realización de ciertos trámites que estarían comprendidas en la indicación presentada por el Ejecutivo, tales como finiquito y compraventas de vehículos, a diferencia de las empresas certificadoras que no tendrán tales obligaciones. Entonces, don Alfredo, ¿podría ¿sí? estar redondeando la idea para poder avanzar en el proceso de discusión, por favor? Correcto, señor presidente. No disponía del tiempo que contaba, por eso le pido disculpas si me excedí. Entonces, en el ámbito de los contratos de arrendamiento, yo quisiera hacer presente, ya que se discutió el tema, que el contrato sea firmado ante notario exige que el notario verifique la titularidad de quien está arrendando. Por lo tanto, evitamos los arrendamientos irregulares y se facilita la recuperación de la propiedad o el cobro de las rentas no pagadas. Con esto voy a terminar, señor presidente. Lo que se propone como cambio a la indicación en cuanto quedarían excluidas de la norma aquellos actos o contratos que exijan comparecer ante notario, ello es absolutamente insuficiente. Y solo como ejemplo, las letras de cambio, los pagarés, las autorizaciones para la salida de los menores del país, los mismos contratos de arriendo y casi todas las normas que se refieren a documentos privados hablan de documentos autorizados por notario o con firmas autorizadas por notario y no mencionan el vocablo comparecer ante notario, por lo que no quedarían dichas actuaciones excluidas de la norma. Finalmente, señor presidente, me permito señalar en esta materia, y dado que la indicación afecta a disposiciones contenidas en el Código Orgánico de Tribunales, estimamos que esta es una norma orgánica con todos los efectos que ello produce. Reitero mi agradecimiento al señor presidente y a los señores y las señoras parlamentarias de esta comisión por haberme permitido, y quedo a disposición para aclarar, complementar cualquier antecedente que se estime pertinente en esta materia. Muchas gracias, presidente. Sí, muchas gracias, don Alfredo, por su exposición. Solamente recordarle a todos los parlamentarios lo que la Secretaría envió al chat de la comisión, que en la sesión número 44 del 5 de octubre se acordó escuchar para este artículo en particular a don Alfredo Martín y se le invitó a ese efecto. Por lo tanto, fue un acuerdo de la comisión que además fue ratificado en el acta que que todos nosotros suscribimos. ¿Ya? Por lo tanto, está... ¿ya? Entonces, quiero abrir entonces el proceso de discusión respecto a este artículo. Diputado Lonton. Presidente, quisiera recabar la opinión de la Secretaría respecto a la admisibilidad de la indicación producto de la amplitud de la misma, porque la finalidad del proyecto es eliminar trámites específicos. Y aquí estamos hablando genéricamente de trámites que ni siquiera sabemos cuáles son. Y se está regulando una nueva institucionalidad que tiene directamente que ver con la firma electrónica avanzada. Entonces es mucho más amplio que la finalidad específica que tenía este proyecto respecto a trámites acotados. Entonces, además que hay un proyecto que está en segundo trámite en el Senado, que ya aprobamos acá y que viene a regular esto, precisamente, algo muy parecido, similar. Entonces, quisiera saber la opinión de la Secretaría respecto a la admisibilidad o no, presidente, de la indicación. De toda la indicación. No. Del 17, estoy hablando del 17, Gonzalo. En todos aquellos casos, dice. Sí. Señor secretario. Sí, presidente.
ante la consulta del señor Longton. Si bien el título del proyecto de ley es que suprime o modifica intervención de notarios, el objetivo que persigue este proyecto no es solo suprimir trámites de la intervención de notarios, sino que facilitar el acceso de las personas a los trámites. Y desde ese punto de vista, lo que está contenido en la propuesta del Ejecutivo, en el artículo 17, cae dentro de esa idea matriz. Muy claro, señor secretario. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, salvándose entonces el aspecto reglamentario respecto de la admisibilidad, me preocupa de todas maneras el fondo del asunto, que es la amplitud de la norma en sí misma, que en el fondo establece una norma por defecto que generaría básicamente una gran cantidad de otros trámites que querían fuera de tener que pasar por notaría. Y la verdad, yo creo que queda muy poco claro la extensión que podría llegar a tener esta norma. Adicional a eso, el segundo párrafo de esta indicación es el que me preocupa más, porque de cierta forma lo que estamos haciendo acá, lo que se estaría haciendo por esta comisión, es que organismos del Estado puedan implementar plataformas electrónicas que actuarían como ministro de fe. O sea, básicamente un software, un algoritmo, sería un ministro de fe. Y eso hasta donde yo sé, no existe algo, o sea, sería completamente rupturista en todo aspecto, en términos jurídicos y en términos también de el valor y la seguridad que le estamos reconociendo a las plataformas electrónicas y particularmente las plataformas electrónicas de servicios públicos. Que podemos encontrar ahí un abanico de estándares, o sea, hay servicios públicos que tienen plataformas electrónicas, podríamos decir, de un alto nivel, pero hay muchos otros que no están a esa altura. Entonces, que podamos, o sea, que aquí sin más establezcamos que el Estado hoy día en Chile tiene la capacidad de desarrollar software que garantice un estándar de seguridad a tal nivel que pueda acreditar la identidad del el usuario de la plataforma y establecer con completa seguridad que quien suscribe un acto o contrato por ese intermedio es quien dice ser, me genera sospecha, tengo dudas, no creo que ni siquiera o sea, incluso si es que lo traspasáramos todo esto a la herramienta de la clave única, podría ser incluso problemático. Y considerada la naturaleza de la reforma que estamos haciendo en este momento, creo que abarca mucho. O sea, creo que es algo que tendríamos que trabajar con mucha mayor profundidad que simplemente un artículo último o artículo penúltimo en una reforma que en realidad lo que hace la mayoría de los artículos de esta reforma es simplemente eliminar trámites específicos. Yo por lo menos no me siento tranquilo aprobando algo de esta envergadura sin un análisis mucho más profundo, porque creo que incluso tendríamos que darnos el tiempo aquí para recibir a gente con el conocimiento técnico en materias informáticas que nos pueda dar la tranquilidad de que aquí no estamos metiendo las patas, por decirlo en buen chileno. Y creo que eso aquí no ha existido y sería muy irresponsable de parte nuestra aprobar algo de estas características sin haber siquiera escuchado a quienes nos puedan dar la tranquilidad y tengan la expertise técnica de que aquí efectivamente existe la capacidad de generar y desarrollar software que actúe como ministro de fe. Creo que eso no se ha dado en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Quedé con la duda por lo planteado por el diputado Longton respecto a las ideas matrices. Agradezco la opinión del secretario abogado, pero me gustaría ver si podemos votar esa admisibilidad de todas maneras en la comisión. Gracias. De que el proyecto tiene como objetivo eliminar ciertos trámites notariales y el artículo lo abre a un abanico tan amplio de que ni siquiera sabemos cuáles son los incluidos. Por tanto, sería más amplio que las ideas matrices del proyecto. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Se ha hecho una solicitud concreta por parte de un parlamentario respecto a la admisibilidad de la indicación. Señor secretario, ¿cuál es el procedimiento entonces?
El artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional dice que solo serán admitidas las indicaciones que digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Y el artículo siguiente señala que corresponde al presidente de la comisión la facultad de resolver la cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad que se formule respecto de las indicaciones a que se refiere el artículo anterior, y no obstante, a petición de cualquiera de sus miembros, la comisión podría reconsiderar de inmediato la resolución de su presidente. Por lo tanto, señor presidente, corresponde a usted la determinación, y si algún miembro de la comisión no está de acuerdo, puede pedir que se reconsidere y se someta a votación. Yo, como corresponde a una decisión de la mesa, independiente de las críticas que tengo al artículo en particular, porque comparto varios de los temas que se han señalado acá, sobre todo la apertura y la extensión del artículo en orden a que no establece ningún catálogo de actos jurídicos, sino que abre la posibilidad para mucho, cuestión que en lo particular yo voy a rechazar. Creo que la posición de la Secretaría ha sido súper clara respecto a la admisibilidad, por lo tanto yo voy a declarar admisible la indicación. Tal cual señala el señor secretario, si es que algún parlamentario quisiera alegar respecto a la decisión de la mesa, está en su legítimo derecho. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Si es posible, yo le pediría votación sobre la admisibilidad. Gracias. Entonces, señor secretario, en votación. No, diputado, no. Diputado, la mesa, o sea, la presidencia tomó la decisión de declarar admisible la indicación, ya por lo tanto se solicitó reclamación respecto a la decisión de la mesa y estamos en votación. Ya, sí, por si acaso. Hace rato han venido conectados, me parece. Bien, el presidente ha declarado admisible la indicación. Se ha pedido por el señor Alessandri votación de la declaración de admisibilidad. El señor Alessandri lo que ha pedido es que se vote la declaración de admisibilidad. Quienes estén a favor de la determinación del presidente en cuanto a que la indicación es admisible, votan a favor. Y quienes consideran que la indicación es inadmisible, votan en contra. Señor, y les pido por favor, porque ha llegado una solicitud del canal de televisión, que al momento de emitir su voto activen su micrófono porque no se oye en la transmisión. Señor Alessandri. En contra. Inadmisible. Señor Benavente. Señora Giles, ¿no está? Señor de Rementería. Señor Longton. En contra. Señora Catalina Pérez. A favor de la admisibilidad. Señor Sánchez. En contra. Señor Rey. En contra. Señor Soto. Señor secretario, yo voy a votar a favor de la admisibilidad de la indicación y como argumento principal voy a hacer notar la votación del proyecto del artículo anterior. El artículo anterior votamos que los funcionarios y las funcionarias de la administración no puedan exigir la presentación de autorizaciones notariales de firmas en documentos otorgados en soporte de papel o electrónico, salvo que dicha autorización sea hecha por mandato legal o reglamentario. Es una exigencia con la misma generalidad que tiene esta norma del artículo 17. Por lo tanto, siendo distinta, tiene los mismos niveles de amplitud y no fue objetada por ninguno de los partidarios parlamentarios de esta mesa. Y eso da cuenta, digamos, que no tienen justificación cuando señalan que estarían fuera de las ideas matrices porque no se eliminan trámites específicos y determinados. Bien, gracias. Señor Winter.
Presidente, muchas gracias. Yo quisiera argumentar. Primero quiero establecer dos cosas. En primer lugar, que con respecto a lo planteado por el diputado Longton y Alessandri, la idea matriz de un proyecto no es su título, hasta donde yo entiendo, sino la idea matriz, ¿ya? Entonces, que haya una discordancia entre el título y una indicación no necesariamente significa que transgrede la idea matriz, primero que nada. Y en segundo lugar, inclusive si no fuéramos al título, que es más específico, se requiere dos cosas. Que el proyecto modifique la intervención de notario y que las actuaciones y gestiones estén determinadas. En este artículo es muy claro que pero clara y cristalinamente se trata de una modificación de la forma en que intervienen los notarios y establece y determina los casos, que son aquellos casos en que la normativa legal y reglamentaria requiera que un notario autorice la firma estampada en un documento privado. Y de ahí viene él también en donde lo modifica. Tan específico y tan determinado, que es la palabra que ocupa el título, son los casos, que en el párrafo siguiente dice, no quedan comprendidos. O sea, especificando y determinando más aún cuáles son los casos. Por lo tanto, yo creo que esta indicación no tiene pero ni un sentido decir que está fuera de la idea matriz. Es que voto a favor de la admisibilidad. ¿Su voto, señor Winter? Señora Daniela Serrano. A favor. Señor Ilavaca. A favor. Hay 6 votos a favor de la declaración de admisibilidad y 5 votos por la declaración de inadmisibilidad, por lo que se declara admisible la indicación. Se declara admisible entonces la indicación y pasamos a la discusión de fondo. Ahí había solicitado la palabra el señor subsecretario que quería intervenir. Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Algunas cosas generales, y si me lo permite, después entregarle la palabra a los abogados de la división jurídica del Ministerio para que puedan complementar otros aspectos. En primer lugar, me parece que entendiendo las aprehensiones que tiene el presidente de la Asociación de Notarios, me parece que hay que hacer varias distinciones que son relevantes. En primer lugar, la indicación no es tan amplia, se refiere solo a los trámites suscritos ante notario, tal y como señala el artículo 401 y 425 del Código Orgánico de Tribunales, e incluso la propuesta alternativa que hace la mesa técnica clarifica o da una señal mucho más contundente en que solo se refiere a esos trámites, entendiendo además que existe una dispersión normativa con otras nomenclaturas en distintos tipos de legislaciones que tenemos aprobadas, en la cual se refieren a otras formalidades que se le agrega a una firma ante notario. Y en ese sentido, el 401, número 10 del Código Orgánico de Tribunales señala que se puede realizar las autorizaciones de firma que se estampen en documentos privados, sea en su presencia o cuya autenticidad les conste. Y eso permite efectivamente que se puedan realizar trámites no necesariamente con la presencia del notario, sino que les conste la autenticidad. Entonces, en ese sentido, me parece que se confunden ciertas cosas, principalmente cuando se habla, por ejemplo, voluntad libre. En ese tipo de autorizaciones, cuando estamos hablando de autorización de firma ante notario, el notario no identifica que exista una voluntad libre, y eso es precisamente porque no es lo que le pide la ley. Lo que la ley va a solicitar en ese caso es solo que le conste la autenticidad de la firma, lo mismo que hace la firma electrónica avanzada. Posteriormente, tampoco se hace un control de legalidad de los documentos en ese caso, como señalaba el presidente de la Asociación de Notarios. No hay un control de legalidad, eso es para otros trámites que efectivamente realizan los notarios, que a nosotros nos parece muy importantes para la función notarial y registral. Sin embargo, en este tipo de trámites que estamos señalando no hay un control de legalidad y por ende se está confundiendo cuando se plantea que en este tipo de trámites, que es lo que señala la indicación, existiría algún tipo de control de legalidad por parte del notario. Tampoco existiría un perjuicio fiscal porque la indicación es muy clara y categórica, y para este tipo de trámites tampoco necesariamente se ejerce ese tipo de actividad. Es verdad que en otras materias los notarios tienen esa obligación, pero en estas materias específicas no. Asimismo, se confunde cuando se señala que podrían, por ejemplo, los trámites de familia entrar en esta categoría, y eso no es efectivo porque la ley que regula la firma electrónica, que se tendría que, por una
se tendría que aplicar conjuntamente con esta, porque no podría autorizarse un documento con firma electrónica que no sea de aquellos que la ley permite que sean por firma electrónica. La ley 19.799 expresamente en el artículo 3º, y expresamente lo señala, no es aplicable para aquellos actos relativos al derecho de familia, y lo señala expresamente el artículo 3º, letra C, de la ley que acabo de citar. Entonces, entendemos las aprehensiones, sin embargo, hay un conjunto de argumentos que no son aplicables para esta indicación, podrían ser aplicables para una modificación más general a esta normativa, pero no para esta indicación en particular. Y termino señalando otra aprehensión que señalaba el diputado Sánchez, que nos parece muy atingente, sin embargo, tampoco tan precisa respecto a esta indicación en particular, que tiene que ver con que la ley de transformación digital, la recientemente aprobada ley 21.180, bueno, no tan recientemente aprobada, desde el año 2019, pero la ley 21.180 establece cuáles son las fórmulas para que el Estado establezca los canales informáticos a través de los cuales se pueden desarrollar plataformas para que se autoricen distintos tipos de actuaciones y que tengan validez, ¿ya? Y en ese sentido, cuando se señala en la indicación, en la segunda parte de la indicación, que se tendrán que utilizar, que el Estado podrá poner a disposición de las personas plataformas informáticas, en este sentido tiene que hacerlo cumpliendo la ley, y esa es la ley 21.180, a través de la cual el Estado y los legisladores han establecido todas las precauciones que señala el diputado Sánchez que se deberían tener para que se puedan desarrollar estos actos. Entonces, eso es algo que efectivamente es una preocupación, y por lo mismo se dictó la ley 21.180 y que establece cómo se tienen que desarrollar estas plataformas digitales, y por lo mismo esas plataformas digitales se tendrían que desarrollar conforme a la legislación. Presidente, si me permite, si es posible que Felipe Rayo pueda dar alguna indicación un poquito más precisa respecto a el por qué la mesa técnica llegó a esta propuesta alternativa. Ya, señor subsecretario, pero solamente que sea acotada la intervención para poder continuar con la votación del artículo, y falta todavía la palabra de los diferentes diputados. Muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente. Sí, como bien explicó el señor subsecretario, la propuesta que nosotros hemos planteado como mesa técnica, de algún modo intenta hacerse cargo de las aprehensiones que ha planteado la Asociación de Notarios Conservadores y Archiveros Judiciales. Entendemos que la propuesta es bien concreta, ¿ya? Aparece del escrito que ellos hicieron, que se tiende a confundir con una serie de actuaciones notariales que estos realizan, pero la propuesta apunta exclusivamente a un tipo de actuación que está prevista en el 401, numeral 10 del Código Orgánico de Tribunales, que es la autorización de firma estampada en instrumento privado. De acuerdo a esa normativa, y como bien explicó el subsecretario, esa es una formalidad que se exige para ciertos trámites y que no supone presencialidad, ¿ya? No supone presencialidad, bien, la norma justamente dice que también se puede hacer cuando le conste la autenticidad, de otro modo, ¿ya? Entonces, eso es relevante porque varias de los atributos que se señalan en la presentación, como asegurar un consentimiento libre, informado, o la capacidad, u orientar a las personas, suponen ese atributo, que hay presencialidad. Y eso es importante porque de alguna forma nos permite ir haciendo una distinción entre distintos estándares de formalidad según la necesidad o la relevancia del acto. Hay actos en que el legislador dice se debe suscribir ante notario, ¿ya? Y ahí el acto terminará diciendo, el instrumento al final dirá firmó ante mí, ¿ya? Ese es un tipo de formalidad que supone presencialidad, y entonces probablemente todos los atributos que, ¿cómo se llama?, señala la Asociación de Notarios que concurren. Asegurar un consentimiento libre e informado, ver la voluntariedad, la capacidad de la persona, etc. Pero para otras actuaciones el legislador se ha conformado con bastante menos, porque, por ejemplo, para hacer una declaración jurada de
renta, probablemente no se requiere tanto, no se requiere mayor información. Y en esos casos, justamente, ahí no hay presencialidad. El instrumento probablemente terminará diciendo autorizo la firma de y dejará constancia de la fecha. Ese es el único efecto que tiene la autorización de Colega, por firma. favor, discúlpeme, colega, por favor, si que quieren poder hablar, les sugiero que lo hagan afuera, respetemos la intervención del asesor del Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Ese es el único efecto que tiene la autorización de firma estampada ante instrumento privado. Dar fe de quién proviene, ¿ya? De que quien aparece suscribiéndolo es efectivamente esa persona, y dar fe de la fecha. Nosotros entendemos que con la firma electrónica avanzada y el sellado de tiempo, ese objetivo se cumple. Para otras actuaciones que requieran la presencialidad, como cuando se dice que se suscriba un instrumento privado ante notario o que se firme un instrumento ante notario, allí podemos hablar de otra cosa, ¿ya? Tampoco esto estamos siempre en el universo de instrumentos que son igualmente privados, ¿ya? Aquí no, otra cosa es el debate de instrumentos públicos, que es una definición completamente distinta. La escritura pública también una especie de instrumento público, ¿ya? Entonces, efectivamente, está acotado este universo que no supone presencialidad. Tenemos un fallo también de la Corte Suprema, y con esto termino, señor presidente, que justamente le doy el rol 289-2013. A propósito justamente del ejemplo que ponía el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros, de la letra de cambio, pagaré y cheque, donde se puede también, la autorización de firma sirve para que esta constituya título ejecutivo. Dice la Corte Suprema, el vocablo autorizar no supone necesariamente la presencia de la persona cuya rúbrica autentifica, y por consiguiente, la correcta interpretación del artículo 434, número 4, inciso segundo, del Código de Enjuiciamiento Civil, ni siquiera lleva a exigir la comparecencia ante el notario del obligado que firma un instrumento. Esa es la formalidad que estamos reemplazando, donde lo único que nos importa, el estándar que ha previsto el legislador para esas actuaciones, es simplemente dar fe de quien aparece suscribiendo es efectivamente esa persona y constatar la fecha de la actuación. Nada más. Eso, señor presidente. Muchas gracias, Muchas gracias al Ejecutivo por su intervención. Creo que la discusión ya se encuentra bastante asentada. No sé si es que algún señor parlamentario quisiera intervenir respecto a este punto. ¿Está claro? La indicación presentada por el diputado Soto. Sí. Sí. Ya. Diputado Soto, explique su indicación porque es la que primero vamos a votar. Señor presidente, yo he suscrito la indicación del Ejecutivo que busca en este artículo 17 liberar de un conjunto gigantesco de trámites a todos los ciudadanos y ciudadanas que lo obligan hoy día a trasladarse a notarías, a hacer pagos importantes, tener largas filas para poder cumplir con trámites que perfectamente se podrían cumplir por una modalidad distinta, que es la de la firma electrónica avanzada. Para eso lo que hace es distinguir entre la exigencia de trámites donde se dice por la ley o el reglamento que un notario autorice la firma estampada en un documento privado. Autorizar la firma estampada no significa que firmó ante mí, y eso hoy día incluso se autoriza ante notario sin la presencia del notario. Autorizan firmas nada más. Y diferenciándolo con los documentos que tienen una mayor relevancia, donde se exige la comparecencia ante notario para su otorgamiento. El famoso firmó ante mí. Son los documentos privados más relevantes que los anteriores. Y hace una correcta distinción y permite la utilización de la firma electrónica avanzada en el primero.
donde solamente se exige, no, se supone la presencialidad. Sin embargo, le agregué una nota respecto de este artículo 17, en la primera parte, vinculando esa disposición con el artículo con la ley 19.799, que trata precisamente de la firma electrónica avanzada y que excluye de esta modalidad 3 órdenes de acto y contrato. Uno de ellos, que es el más importante, excluye aquellos relativos al derecho familia. Aquellos actos relativos al derecho familia que sean privados y otorgados ante notario, ya sea porque se exige la presencia o la simple autorización de firma, esos quedan automáticamente excluidos por esta norma de la firma electrónica avanzada, sin perjuicio de los otros alcances que hizo el Ejecutivo. Esa es la indicación, señor presidente, que recoge la opinión del Ejecutivo. Ya, muchas gracias, señor diputado. Si no hay más palabras, vamos a entrar en votación del artículo. Vamos a partir con la indicación del diputado Soto para después. Un comentario Diputado muy Alessandri. corto, que estaba revisando justamente la prensa. No sé si los diputados recuerdan, pero una de las empresas más grandes que existía de firma electrónica avanzada se llamaba TOC. Perdió la acreditación del Ministerio de Economía y fue sacada justamente porque no cumplía los estándares de lo que estaba haciendo, un problema que hemos tenido en Chile. Solamente eso, gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Señor secretario, no creo que sea necesario volver a leer la indicación propuesta por el diputado Soto, ya fue explicada, así que entraríamos en votación de la indicación propuesta por el acuerdo de la mesa técnica que ha sido suscrito por el diputado Soto con el complemento que él mismo ha explicado. Suscrito también por la diputada Catalina Pérez y el diputado Winter y la diputada Serrano. ¿La palabra? Ya. Diputado Sánchez. Perdóneme, presidente, si no fui suficientemente claro. Sí, perdón. Perdón. Hacerle la consulta a Secretaría, porque la verdad no termino de entender cuál es el complemento o diferencia entre la indicación ingresada por el diputado Soto y lo que está planteado aquí por por el Ejecutivo, si es que es lo mismo, si es que tiene algo distinto. Perdóname si no estoy captando, pero no me quedó suficientemente claro. Muchas gracias. Sí, con su venia, señor presidente. Ningún problema. La indicación que ha suscrito el diputado Leonardo Soto es la que figura en la página 3 del comparado, en la columna quinta, que es la que presentó la mesa técnica, con la única salvedad que le agrega antes del punto seguido, a continuación de la expresión fechado electrónico, de conformidad con la ley 19.799, que es la misma expresión que ocupa la parte final del inciso segundo de este artículo. Ya, aclarado el punto, en votación. Sí, había planteado si es que alguien quería. Por eso. El diputado Benavente, tiene usted la Vamos a palabra. votar la indicación del Ejecutivo. No. Diputado, tal cual señalé, vamos a votar la indicación presentada por diferentes diputados de acuerdo a la propuesta desarrollada por la mesa técnica. Que han suscrito la de la mesa técnica con la salvedad de... Exacto. Ya, eso. Ya. Presidente, diputado Soto. Dado que es mi indicación, puedo referirme a ella. Es una indicación que está suscrita por la diputada Catalina Pérez, el diputado Winter, la diputada Serrano y todos los que quieran. Y recoge la idea del Ejecutivo, que es la idea matriz de este proyecto de ley, que busca ahorrarle millones de trámites a los ciudadanos, y lo hace por esta vía. Y yo lo que he hecho, a propósito de la consulta que hace uno de los diputados de oposición, es que solamente agregué en la primera parte del artículo 17, donde hay una referencia a la firma electrónica avanzada y fechado electrónico, agregué la frase conforme a lo dispuesto en la ley 19.799, que es la ley que regula esa actividad, para hacer aplicable en ese caso las excepciones que establece la ley, tratándose, por ejemplo, de actos y contratos relacionados con el derecho de familia, que evidentemente tienen que continuar siendo otorgados presencialmente, si es que se produce eso en alguna parte, ante notario. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Ya.
¿Alguna otro diputado o diputada que quiera intervenir respecto al punto antes de la votación? En votación. Bien, se pone en votación la indicación de los diputados Soto, Winter, Catalina Pérez y Serrano, que reemplaza al artículo 17, propuesto por el Ejecutivo. Señor Jorge Alessandri. En contra. Señor Benavente. En contra. Señor de Rementería. Abstención. Señor Longton. Secretario, muy brevemente, quería señalar que el tema de los actos de familia, que señaló el subsecretario, con una ley posterior, uno entendería que derogan la ley anterior o que queda sin efecto. Por lo tanto, en esto entendería la generalidad de los actos que quedan incluidos que afectarían derechos de familia, patrimoniales y oponibles a terceros. Y de ello lo genérico y lo amplio de la indicación, que incorporaría actos que podrían afectar precisamente derecho de tercero, y obviamente que la certeza jurídica y la fe que hay detrás de los actos que no se cumplirían precisamente con la firma electrónica avanzada y la debilidad de aquello, reforzado con lo que ha señalado el diputado Alessandri, a mí me inclinan a votar en contra de esta indicación. Muy bien, en contra. Diputada Catalina Pérez. Señor Sánchez. En contra, señor secretario. Señor Rey. En contra. Señor Soto. A favor de la indicación que preparó el Ejecutivo. Señor Winter. Señora Serrano. Señor Ilavaca. Yo voy a fundamentar mi voto tal cual señalé cuando declaré admisible esta indicación. Creo que la redacción del artículo lo deja absolutamente abierto. Quienes no hemos dedicado al ejercicio profesional de la profesión y en particular la defensa de personas, generalmente conocemos la cantidad de problemas que existen. Y hoy día, si tal cual está redactada la norma, dice relación con todos aquellos casos en que la normativa legal y reglamentaria vigente requiera de firma del otorgante de un determinado acto jurídico. Por lo tanto, el nivel de amplitud es absolutamente excesivo a mi gusto y por lo tanto yo voy a rechazar también. Muy bien. Se ha obtenido el siguiente resultado: 4 votos a favor, 6 votos en contra y 1 abstención. Rechazado. Como se ha rechazado la indicación de los diputados, corresponde someter a votación la indicación contenida en la propuesta del Ejecutivo. Propongo que sea con la misma votación la propuesta original del Ejecutivo. ¿Cambie? ¿Ya? Se entiende rechazada también con la misma votación. Sí. Sí. El artículo, pasamos al último artículo, colegas, que corresponde al artículo 18 nuevo. Está en la página 5. Señor secretario. Gracias, presidente. Queda finalmente el artículo 18 nuevo, incorporado por indicación del Ejecutivo, que señala lo siguiente. Artículo 18. Los organismos del Estado deberán abstenerse de exigir la presentación de autorizaciones notariales de firmas en documentos otorgados en soporte de papel o electrónico para la ejecución de trámites que deban realizarse ante estos, salvo que dicha autorización sea expresamente requerida por mandato legal o reglamentario. Esa es la indicación y la mesa técnica sugiere por mayoría aprobar esta propuesta. ¿Existe, diputado Soto? Sí, es que la norma que nos acaban de leer es muy similar a la del artículo 16 que aprobamos al comienzo de esta sesión, que habla precisamente que los funcionarios y funcionarias de la administración no pueden exigir la presentación de autorizaciones notariales, etcétera, etcétera. Si le pudiéramos preguntar al Ejecutivo en qué se diferencian para poder distinguirlas y poder votarlas. Muchas gracias, diputado Soto. Señor subsecretario. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. El artículo 16 lo que hace es modificar la ley de bases de procedimiento administrativo
Entonces es para los procedimientos administrativos propiamente tal, que es lo que regula la ley 19.880, y esta es una norma general para cualquier tipo de actuación de los organismos públicos. Entonces, por eso se entiende que son necesarias estas dos normas, una específicamente para el desarrollo de cualquier procedimiento administrativo de los que están establecidos en la ley 19.880, y esta segunda para la actuación de los organismos públicos en general. Diputado Lontón. Presidente, yo creo que ya aprobamos algo en esta, con las mismas características. Yo comparto lo del diputado, que señala por su término el diputado Soto, porque los organismos del Estado, de la Administración del Estado, son lo que señala la ley orgánica, la 18.575 en el artículo 2. Y esos se rigen por la 19.880, es decir, la ley de bases. Por lo tanto, uno cuando habla de funcionarios y funcionarias, como dice la indicación, uno se entiende que son funcionarios y funcionarias de los órganos de la administración del Estado, regidos por la 18.575 y por la 19.880. Por lo tanto, me parecería redundante señalar nuevamente que los organismos del Estado deberán abstenerse de exigir la presentación de autorizaciones, porque la ley de bases que regula las actuaciones de los órganos de administración del Estado ya lo establece. Por lo tanto, me parece redundante, y lo que es redundante puede ser confuso, presidente. Muchas gracias, diputado Lontón. Ya que existe controversia respecto a este artículo, vamos a someter a votación el artículo, señor secretario. Señor secretario, antes de entrar en votación. Sí, presidente, no, muy breve. Solo decir que una cosa es los órganos de la administración del Estado, que efectivamente son los que señala la ley 18.575, y otra cosa son los procedimientos de la administración del Estado, que son los que regula la ley 19.880, que es a la que hacía referencia el artículo 16 aprobado en el proyecto. Entonces, no toda actuación del Estado se rige por la ley 19.880, que tiene supuestos específicos para su procedencia. Como no toda actuación de los órganos de la administración del Estado se rige por la ley 19.880, que tiene partes interesadas, que tiene un procedimiento regulado, etcétera, que es lo que se hizo en la indicación del artículo 16, en esta es una indicación general para la actuación regular de los órganos de la administración del Estado. Entonces, por eso son distintas. Muy claro, señor subsecretario. En votación. Se pone en votación el artículo 18 nuevo que ha sido propuesto por el Ejecutivo. Señor Alessandri. A favor. Señor Benavente. A favor. Señor de Rementería. A favor. Señor Lontón. Abstención. Señora Catalina Pérez. Señor Sánchez. Abstención, señor secretario. Señor Rey. Abstención. Señor Soto. A favor, por supuesto. Señor Winter. Señora Serrano. Señor Ilavaca. A favor. El resultado son 7 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones. Aprobado. Despachado el proyecto, correspondería entonces, diputado informante. ¿Quién correspondería en el orden de la...? El señor Diego Chalper, en el orden alfabético de la comisión. Ya, correspondería entonces al diputado Diego Chalper para que sea informado de... Sí, es miembro, titular. De hecho, está reemplazado hoy día por don Hugo Rey. Pediríamos que ese reemplazo fuera permanente. Ya, el diputado Chalper ha sido nombrado como diputado informante. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a los invitados por su participación. Gracias. Muchas gracias, presidente. Hasta luego.